Cobijón, vamos a tocar Cobijón. Fíjense que Cobijón es una pirecua muy bella. Ella, cuando les dije yo que íbamos a tocar esa pirecua, no querían, no les estaba gustando. Yo les dije, van a ver, pero van a ver el día que la oigan en serio, se van a sentir, ¡ah! Se van a sentir emocionados. Ya nos está corriendo, ya estamos. Nomás digo rápidamente por qué la pirecua. Tata Concho tuvo muchos conflictos muy graves con su familia, muy joven. Entonces al final de cuentas acabó yéndose del pueblo. Y ya, se desapareció de ahí. Pero él traía su sentimiento muy profundo con su mamá, porque él amaba a su madre y pues ya no pudo tener su relación con su mamá. Entonces él pues anduvo por allá cantando en los pueblos y por allá andaba haciendo su numerito. Y al final hizo esta pirecua que a mí se me suena como la reivindicación de Tata Concho. Porque la pirecua se llama Cobijón. Y Cobijón en purépecha es esto, es el rebozo. Y estos rebozos se hacen aquí en Aguirán, aquí en el pueblo vecino. Y estos rebozos, entonces Tata Concho le dice a su mamá, no te compré un rebozo de bolita en Aguirán por andar yo de borracho, por andar yo por ahí. Y cuando ya quise hacerlo, ella ya no estuvo. Y se quedó con ese gran sentimiento. Es una pirecua muy, muy triste, muy dulce, pero para que se vayan a dormir con sentimiento de culpa.